Ahora, si decimos que sí a su llamado, entonces el Espíritu Santo vendrá a habitar en nosotros, entrará en nosotros y seremos sus hijos y no solo salvos. Por lo pronto somos salvos. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, yo sé que está re loco, yo sé que van a decir, uy, ¿qué dice este hombre? ¿Qué dice este pastor? Por Dios, te está diciendo lo que dice la palabra de Dios, la pura verdad. La verdad, punto, sin razonamiento alguno, solo la verdad te estoy dando. La verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios. La verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a terminar, amados. Vamos a terminar con esta preciosa administración. En esta tierra llevamos una vida aparentemente libre. Aparentemente. Ahora, visto desde el mundo espiritual, visto desde la dimensión espiritual que nos permite Dios, estamos confinados por los límites del tiempo y el espacio, ¿cierto? Nosotros conocemos una creación de 4 dimensiones, ¿no? Alto, ancho, largo y tiempo. Nada más. Otra vez. Alto, largo, ancho y tiempo. Y nada más. Nada más que, ¿qué creen? Que Dios es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y si Dios fue, es y seguirá siendo, y si Dios estuvo, está y seguirá estando, y si Dios nos conocía desde el principio de la creación, si ven aquí atrás de mí, hay una esquina que se ve como blanca, que es la esquina del techo, y podemos irnos hasta la otra, que es donde hasta alcanza a ver la cámara. Imagínense que la esquina del techo es cuando nacimos, o cuando fuimos creados, antes de la fundación del mundo, antes del vientre de nuestras madres, y acá es cuando llegamos al destino que Dios tiene para nosotros. Esa es la predestinación. Así de simple es la predestinación. No hay que hacer libros y libros y libros. Es simple. Acá es cuando Él nos creó, incluso antes de la fundación del mundo, e incluso antes del vientre de nuestra madre, y acá es cuando llegamos al propósito de Dios. A ese tiempo en donde estaremos junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya. Pero en ese proceso, amados, somos pecadores a pesar de ser perdonados de todos nuestros pecados. Si verdaderamente con nuestra boca y con nuestro corazón reconocemos en Cristo al Hijo de Dios que murió por nosotros en aquella cruz para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Así de sencillo es esto. Si no, seríamos prisioneros condenados a muerte. Fíjate lo que te dice la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No oye el guau, pero bueno, no importa. ¿Te puedes imaginar, amado en Cristo, querido amigo, esto que el Señor te está diciendo? ¿Tienes alguna pista, capichi, diría mi pastor Armando, que aunque hoy, por supuesto, no soy parte de los ministerios ni de la congregación de él, como tampoco lo soy de mi pastor Luis Gabriel César, pero seguirán siendo mis pastores porque son los únicos 2 que he tenido, aparte del pastor Ismael Siragüen, parte de Vida Nueva para el Mundo. Pero hoy el Señor hace unos años me levantó en una obra que Él me encargó y me pidió, y me dijo muy claro: no seas escaso, ensancha la tienda, alarga las cortinas, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas, porque de derecha y a izquierda tus hijos heredarán naciones desoladas. Amén. Isaías 54, versículos 2, 3 y hasta el 5. Y yo le creí, ni siquiera dudé, y emprendí camino. Y aquí estamos. Solo en las últimas 2 semanas, más de 75,000 personas han recibido el mensaje de salvación. En las últimas 2 semanas tan solo.
viviendo en este mundo, amados, todos los creados. ¿Quiénes son los creados? Los humanos, la raza humana. Pero no todos los creados son llamados. Y no todos los llamados son escogidos. Pero todos son creados. Todos los humanos. Podrían cometer delitos, faltas, abusos, disensiones, acepción de personas, violar las leyes, cualquiera, las de Dios, las del hombre, las del gobierno del país en que viven, las de tránsito, por circunstancias que ni siquiera pueden controlar, o por decisión propia, que es peor. Ahora, amados, la pena de muerte no se impone por delitos así, por delitos menores. Y considerando lo que acaba de escuchar, o acabamos de escuchar, de esta carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ver que el pecado cometido, en el momento que haya sido, es tan grave que solo puede ser pagado con la muerte. Pero aquí hay la buena noticia, hermano, que ya hubo uno que pagó por ese pecado hace 2000 años, o casi 2000 años. Y ese uno es Jesús, el Hijo del Hombre, se decía él. Es Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que si tú confiesas con tu boca y también crees en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, que fue muerto en aquella cruz hace casi 2000 años, pero que Dios, que el Padre lo resucitó para salvación y vida eterna si tú lo confiesas con la boca y el corazón. Él expió todos esos pecados. Él ya pagó por esos pecados. Él fue el que fue llevado a la muerte, y muerte de cruz. Amados, espiritualmente somos prisioneros. Espiritualmente estamos condenados. Espiritualmente el pecado que se haya cometido, y ya te lo dije, ¿cuál fue? Ese en el huerto del Edén. Porque aunque no habías nacido, cuando ya fuiste hecho carne, antes del vientre de tu madre, antes de la fundación de este mundo, naciste pecador. Solo por ese pecado original en el huerto del Edén. Sí, tú no tienes la culpa, ni yo. Es una herencia generacional de maldición. Sin embargo, pecador naciste. La buena nueva, el evangelio del reino que trajo Cristo, es que solo confieses, que crees que Él dio su vida hace casi 2000 años, hasta la última gota de su sangre, muriendo como Jesús, el Hijo del Hombre, y resucitando como Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, Christus, la promesa, el escogido, el elegido. Fácilmente olvidamos este hecho, fácilmente hacemos de lado que esto ocurrió. Y es por eso que Cristo nos dijo que nos arrepintamos, que nos humillemos, que sirvamos a los demás. Él lo hizo, le lavó los pies a los apóstoles. Sirvió al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, sabiendo incluso a lo que iba. Por eso es que en aquel huerto en 2 ocasiones le pidió al Padre: Padre, si está en ti, haz que pase de beber esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Unos años atrás vi un documental acerca de los prisioneros condenados a muerte en Estados Unidos. De hecho hay una película buenísima. Los actores son Susan Sarandon y... Ay, Dios mío, ahora se me olvidó el nombre. Fue esposo de Madonna, este hombre. Y también de... Bueno, ya no importa. Sean Penn se llama él. Susan Sarandon y Sean Penn. Susan Sarandon es una objetora de conciencia, es una monja que visita a los que están en el pabellón y en el pasillo en donde están todos los condenados a muerte. Y Sean Penn es el condenado a muerte. Y se niega, y se niega, y se niega, hasta que el último día, a minutos, casi segundos, de finalmente ir a que lo ejecutaran con inyecciones letales, que fue el método. Es una película maravillosa, se la recomiendo mucho. Francamente no recuerdo el nombre de la película. Sean Penn finalmente recibe a Dios, recibe a Cristo como Señor y Salvador, y se arrepiente de todos sus pecados. Y hasta platica cómo había ocurrido aquello de lo que lo acusaban, porque se había negado, y se había negado, y se había negado, y finalmente delante de Dios, a Dios y a esta
mujer que hace el papel Susan Sarandon confiesa todo lo que había pasado. Y efectivamente él no había matado a quien decían, pero había presenciado y no había hecho nada para evitarlo. Y él dice, no importa que no haya sido yo, pero es que no hice nada para evitarlo. Entonces soy tan culpable como el que lo hizo. Así que, Dios, perdóname y recíbeme como tu hijo. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Y hace la oración, Sean Penn, en su papel. Es algo precioso. Y entonces, los prisioneros sentenciados a muerte sufren de ansiedad. Y eso lo revela, lo manifiesta de una manera maravillosa en su actuación. Tanto Sean Penn como Susan Sarandon, como objetora de conciencia, como monja, como capellán que iba a aquella cárcel. Y me acuerdo tanto porque nosotros, mi esposa y yo, somos capellanes. Y también fuimos a cárceles, y también fuimos a hospitales, y también anduvimos en la calle, y también anduvimos en medio de gente que vive en los basureros, y otras muchas cosas. Y estos prisioneros a cadena perpetua, desde el momento en que se levantan en la mañana, están en constante zozobra, en constante angustia, en constante ansiedad, pensando que pueden ser ejecutados ese día. Porque claro, tienen recursos legales y tienen abogados que están viendo que no sean llevados al lugar en donde serán ejecutados. Pero eso puede ocurrir en horas o en minutos. Así que todos los días están y se despiertan con esa zozobra, con ese afán, con esa ansiedad, con esa angustia de saber si será hoy su último día. Y se asustan cuando los llaman, cuando tienen visita. Vean esa película, es fantástica. Y luego de pasar listas en la noche, se van a dormir aliviados y agradecidos de haber tenido al menos un día más de vida. De haber recibido el regalo de tener un día más y una noche más de vida, amados. Esa es la vida de todo prisionero condenado a muerte. Todos los días viven condenados por ese temor a morir. Y todos sin falta, todos sin excepción, dicen que si se les perdonaran sus delitos, pagarían su deuda a la sociedad del resto de sus vidas. De hecho, en la película, el personaje de Sean Penn, que termina siendo ejecutado, sí logra que la monja, que su objetor de conciencia, que esa capellán, lleve a los padres o a la madre, no recuerdo si fueron los dos, pero seguro la madre sí fue a visitarlo para ofrecerle una disculpa. Nunca le contó los detalles, solo le dijo, perdóneme, perdóneme, perdóneme. De verdad nunca lo quise hacer. Nunca le dijo que no fue él, que fue el amigo, pero él observó todo y no hizo nada para detenerlo. Eso solo lo sabe la monja y bueno, los que vimos la película, claro. Y esta es una historia real, además. Es maravillosa la película en todos los sentidos. Y enseña esto. Todos pagarían lo que fuera el resto de sus días si les fueran perdonados sus pecados, sus delitos. Si alguno les dijera que sirvan a los demás, prometiéndole perdonarlos, lo harían sinceramente, solo por recibir el regalo de la vida. Si les dijera que guíen a otros prisioneros al arrepentimiento, amados, también lo harían seguramente. De hecho, Sean Penn lo dice así en aquella película. No importa qué cosa les digan, incluso si alguno los abofeteara, lo tolerarían, porque estaban condenados a muerte, pero ahora son salvos. ¿Habría alguna cosa que no harían por ese regalo? Yo creo que nada. Yo creo que harían cualquier cosa. De hecho, conozco a uno, y mi esposa también. Y no tenía una condena, tenía 7. En México no hay pena de muerte, pero en total sus condenas sumaban más, casi 300 años de cárcel. Y mi esposa sabe de quién estoy hablando. Y si Juan y Rosita llegan a ver este video, sabrán de quién estoy hablando. Y fue perdonado de todo. Y hoy vive libre, libre con su esposa. Y viendo a su hija servir a Dios y a su yerno servir a Dios. Yo tuve el privilegio además de escuchar toda su historia. ¿Por qué? Porque Dios le pidió que me la contara. Y claro, esa historia es solo para mí. Y de él y de su familia, que Rosita estaba ahí su hija cuando la contó. Ahí en donde lo fui a ver. A un penal de alta seguridad. Así que sé de lo que les estoy hablando. Conozco de lo que les estoy hablando.
Si alguno se muestra a sí mismo y trata de enaltecerse sobre los demás, amados, es porque aún no ha entendido ni jota, porque aún no disciernen en verdad cuál es su identidad, cuál es su posición y entonces cuál es la promesa de la herencia por parte del Padre y del Hijo y en el Espíritu Santo. Y de eso es lo que habla esta porción en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, amados. Y es en ese punto de una vida, en ese momento, en esta inflexión, en este de repente de Dios, en esta posición que estoy describiendo de un condenado a muerte, podemos entonces nosotros, que somos salvos, quienes lo somos. Y si aún no lo eres, te invito en el nombre de Jesús a que me busques. Y con ello busques a Cristo y al Espíritu Santo y al Padre, para que lo invites a tu corazón, no solo con tu boca, sino a tu corazón. Y que podemos entonces, junto con nosotros, quienes ya lo somos, salvos, y algunos de nosotros hijos, y algunos de nosotros llamados y escogidos, a que podamos afirmar que la gracia de Dios, que ha expiado el pecado que nos llevaba a la muerte, ya fue hecha en aquella cruz hace casi 2000 años. ¿Por quién? Por Cristo, el Hijo de Dios. Por Cristo, el Hijo de Dios, amado. Es un privilegio, amados en Cristo, queridos amigos, que el Señor me haya llamado y luego me haya escogido para los ministerios, para ser usado de una manera que Él conoce, de la cual yo no quiero hablar en detalle, pero que en oración y quienes tengan esta relación con Dios conocerán con mucho detalle de lo que Dios me ha pedido, y de los cuales ya le di una porción del rema, porque hay muchos de la palabra de Dios que lo son para mí, y estas se encuentran en Isaías 54, versículos 2 y 3 y hasta el 5. ¡Qué bendición el recibir este mensaje y el que ustedes lo reciban! Pero sobre todo que lo compartan, amados, porque eso es lo que el Señor quiere, que lo compartan con todos, para que esta promesa se cumpla. Una promesa cumplida, una promesa de bendición, una promesa que solo Él puede traer a nosotros, amados. Así que, en el nombre de Jesús, vamos a ir a este tiempo, un tiempo en donde el Señor nos va a llevar a orar, a adorarle, a dejar que Él se manifieste con poder y con gloria en nuestras vidas. En oración. Padre mío y Señor mío, manifiesta, Señor, tu gracia y tu misericordia en nosotros. Yo sé que somos inmerecedores, Señor. No hay justo ni aun uno, dice tu palabra. Y entonces lo dices tú, Señor. Sin embargo, Padre, entre tú y nosotros, Señor, quienes ya te hemos confesado con la boca y con el corazón, pero que también además, como dices tu palabra en Romanos en el capítulo 8, versículo 14, porque quienes siguen al Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, quienes verdaderamente lo hacemos así, Señor, somos también tus hijos, y por tanto hijos, coherederos junto con Cristo del reino, Señor. Pero nada hemos hecho nosotros, todo lo hizo Él, todo lo hizo Jesús, todo lo hizo Cristo mi Señor, y mi dulce Espíritu Santo, Señor,
se mueve, Señor, que intercede, Señor, que se manifiesta. Que siendo uno contigo, con Cristo, papito lindo, mi dulce Espíritu Santo escucha y diligente, en coinonía, en comunión, comparte lo que escucha, pero no solo hace eso, acciona, activa, como cuando Cristo dijo hágase la luz, y el Espíritu Santo, que ya se paseaba sobre las aguas, pero en medio de la oscuridad hizo la luz. Y luego toda la creación, Señor, nosotros también, hechos a tu imagen y conforme a tu semejanza. Nuestra imagen y nuestra semejanza, dice Génesis 1:26. Gracias. Gracias, Señor, por tu bendición, y gracias, Señor, por todo este mensaje precioso, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de revelación, lleno de bendición y de gracia, lleno de unción. Gracias, Señor. Y en el bendito nombre de Jesús te doy las gracias. Hoy hay sanidad. Moviéndose la veo, Señor, con toda claridad. Veo colores blancos. Veo colores naranjas. Y cuando veo no hablo de los ojos porque hoy los tengo, en este momento sí los tengo cerrados. Normalmente no oro con los ojos cerrados, pero en este momento sí los tengo cerrados. Así que los veo con los ojos y los huelo y los escucho con mis sentidos espirituales, que son los tuyos, los que el Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo me da. Por lo tanto tú, papito, por lo tanto tú, Cristo. Naranja, muy especial, no es el del sol. Blanco, un blanco que no se puede describir. Un azul multicolor, no puedo describirlo. Un vino y violeta que tiene que ver con las manifestaciones de gloria ahí en el reino, pero al mismo tiempo tiene que ver con este mover de la alabanza de tus ángeles en el cielo, Señor, ahí en tu morada. Y aquí en donde estamos ahora en comunión, Señor, en donde abrimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, usando la llave para el acceso a los jardines de los aposentos de tu trono. Y ahí delante de ti, a la distancia en donde podemos tocar el cetro y poner la mano en la tuya, recibimos, Señor, sanidad. Para estos colores, Señor, que tú me dejas ver y que son enfermedades en la sangre, Señor, enfermedades en el alma, Señor, y en las emociones, enfermedades en la mente, Señor, ansiedad, afán, esquizofrenia, bipolaridad, en la sangre, Señor, leucemia, lupus, púrpura. Todas estas, Padre, hoy en el nombre de Jesús son sanadas, Señor, son sanadas. Se corta esta maldición generacional en el bendito nombre de Jesús. Ahora es sanada, Señor, todas estas. Para entonces, Padre, así en el río del Espíritu, Señor, ser vestidos de lino blanco y fino, que es el color blanco que me dejaste ver. Pero no lo puedo describir más que así. Pero no todos seremos invitados a ser vestidos de novia y tampoco a las bodas del Cordero. Tú has entregado una llave para estar ahí, en tus jardines, de tus aposentos, de tu trono, Señor. A quien te place, como a Esther. Gracias, papito. Gracias, mi Señor. Quien escuche esto ahora, lo esté haciendo ahora, en este momento, y padezca de estas enfermedades y clame por esta bendición y revelación, reciba, Señor, en el bendito nombre de Jesús, Padre mío. Reciba, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Reciba, Señor, en el bendito nombre de Jesús, visión y revelación. En el bendito nombre de Cristo el Señor.
pero también reciba, Señor, en el bendito nombre de Jesús, sanidad, 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 Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Reciba, Padre mío, sanidad, en el bendito nombre de Cristo el Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Oh Padre mío, gracias. Oh Señor mío, gracias. Oh Señor, gracias Señor por esta bendición, por este mover y por este manifestarse, Padre mío, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice, amén y amén. Nos vemos pronto, amados, con nuevas reflexiones, con nuevos devocionales, con nuevo mover en el Espíritu de Dios, con nuevo hablar de Cristo y del Padre, en el bendito nombre de Jesús, amados. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Reciban del Padre la bendición y la bendición pastoral, amados. Esa bendición que genera una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa bendición que solo desde tiempos antiguos, amados en Cristo, queridos amigos, y que recogió tu pueblo en ese Pentateuco, en números, en este libro precioso, en el capítulo 6, Señor, versículos 22 y hasta el 27, que dice: Jehová habla, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el nombre de Jesús. Dios los bendice. Dios les bendice. Amén. Y amén. Nos vemos pronto. Dios les bendice. Gracias, Señor. Gracias. Dios los bendice.